Mi mamá me hacía hacer guardia mientras ella se acostaba con los maestros de mi hermano para cambiar sus calificaciones. Cuando la veía revolviendo polvo blanco en su jugo de naranja cada mañana, me torcía el brazo y decía: ¿quieres que él repruebe? ¿Quieres que sigamos pobres para siempre? Mi mamá trabajaba 80 horas a la semana y aún así vivíamos en una casa rodante en medio de un depósito de chatarra. Entonces, cuando mi hermano mayor Brad empezó segundo año, no solo cumplió 15, se volvió la salida de mamá. Aún recuerdo cómo miraba sus 10 en conducta con lágrimas en los ojos. Vas a ser doctor, nos vas a sacar de aquí, prométemelo, siempre decía. Al principio, la dedicación de mamá parecía normal. En tercer año dejó su trabajo nocturno y transformó nuestra sala en el centro de estudios. Para los grupos de estudio de Brad, hacía lo que llamábamos ramen fancy, que eran fideos Marian con cebollín y semillas de sésamo. Todos pensábamos que era increíble. Nunca imaginé lo que realmente pasaba tras puertas cerradas. Todo empezó cuando se me acabó la batería del celular. Mamá aceptó dejarme usar el suyo para la tarea, aunque en realidad solo quería jugar Subway Surfers, pero en cuanto lo desbloqueé, se me cayó el estómago porque en su carrete había una carpeta llamada Grades, pero no estaba llena de boletas. La número 8 estaba inundada de fotos de mi mamá posando de maneras que me daban asco. Fotos que ninguna madre debería enviar a nadie. Estaban organizadas en subcarpetas con nombres como Mr. Timothy Merritt y Mr. Jim Single. Pero justo cuando pensé que no podía empeorar, sí lo hizo, porque fue cuando leí sus mensajes. Su método era claro: atraer a los maestros con sus fotos, y cuando terminaban la diversión, los chantajeaba para que cambiaran las calificaciones de Brad. Tenía las manos temblando tanto que se me cayó el celular, y cuando me agaché a recogerlo, sentí los pasos de mi mamá detrás de mí. Si le cuentas a alguien, te van a quitar, y el sistema de cuidado temporal es peor de lo que te imaginas. A la mañana siguiente, me llevó temprano a la escuela. Cuando pregunté por qué, solo respondió: ahora que sabes, vas a ayudar. No entendí hasta que llegamos a un salón vacío donde tenía una junta con los maestros. Mi papel era simple: hacer guardia afuera, asegurarme de que nadie entrara mientras ella le daba un algo especial al maestro de Brad. A veces escuchaba voces apagadas o muebles moviéndose, y apretaba los ojos tan fuerte que veía estrellas. Una vez el señor Jim salió corriendo con la camisa por fuera. Mamá lo siguió, ajustándose la falda y el lápiz labial con una sonrisa satisfecha que me daban ganas de vomitar. Pero aparentemente eso no era suficiente para ella, porque una semana después volvió con contraseñas maestras y acceso administrativo para cambiar las calificaciones directamente en el sistema. Sus manos temblaban de emoción como si hubiera ganado la lotería. No sabía de dónde lo sacó, pero cuando me atrevía a preguntarle, decía: tu hermano trabaja duro. Yo solo ayudo a formatear las cosas bien. La veía investigar estrategias para solicitudes universitarias hasta las 3 de la mañana, con su dieta de café instantáneo y pastillas que compraba al tipo turbio de la gasolinera. A la mañana siguiente, mis manos temblaban mientras la veía revolver polvo blanco en el jugo de naranja de Brad. Vitaminas, le decía, para ayudarte a concentrarte. Abrí la boca para advertirle, pero justo antes de decir algo, mamá me miró y me dijo con los labios: cuidado temporal. Así que tuve que quedarme sentado viendo cómo mi hermano bebía veneno. A partir de ahí, Brad empezó a tener dolores de cabeza y sus manos temblaban en la cena, pero a medida que subían sus calificaciones, también las dosis de mamá. Intenté aguarlas una vez cuando no miraba, pero me atrapó y me torció los brazos tan fuerte que casi moretones. ¿Quieres que fracase? ¿Quieres que sigamos pobres para siempre?, siseó al oído. Ella medía diferentes cantidades según lo que él tuviera ese día más para los exámenes de práctica y lo máximo para los exámenes reales. Sabía que estaba
jugando con fuego, pero nunca imaginé lo mal que nos quemaríamos hasta la mañana del SAT de él. Me desperté con mamá gritando el nombre de Brad. Corrí a su cuarto y lo encontré inconsciente en el suelo, con espuma saliendo de su boca. Sus labios estaban azules y su pecho apenas se movía. Mamá estaba paralizada, sosteniendo un frasco vacío de medicina con residuos de polvo blanco. Mamá, ¿qué diablos? Llama al 911, grité, pero ella solo repetía. Él tiene que hacer el examen. Necesitamos esa puntuación. Tomé su teléfono y marqué mientras ella intentaba arrebatármelo. Por favor, ayuden. Mi hermano se sobredosizó y no está respirando bien, dije apresuradamente al micrófono. La operadora se mantuvo calmada y me guió, revisando su pulso mientras mamá se desplomaba a su lado, sollozando. Estuvimos tan cerca, lo arruiné todo. Los paramédicos irrumpieron en nuestra puerta y comenzaron a atender a Brad de inmediato. Mamá trató de esconder los frascos de medicina, pero ya era demasiado tarde. Yo ya se los había mostrado a los EMT en el hospital. Brad sufrió 2 paros cardíacos, fue declarado muerto a las 4:38 p.m. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca por sobredosis de drogas. No dije ni una palabra porque había pasado toda mi adolescencia deseando que alguien pusiera a mamá en su lugar, pero nunca imaginé que ese alguien iba a ser yo. La policía llegó minutos después que los paramédicos. 2 detectives entraron a nuestro tráiler mientras mamá se sentaba en una esquina, meciéndose de un lado a otro. Me envolví en la sudadera de Brad, la que él usaba en cada sesión de estudio. Todavía olía a él, a ese perfume que había ahorrado durante meses para comprar. La detective que me interrogó tenía ojos amables y hablaba suavemente. Me pidió que explicara lo que había pasado, pero cada vez que intentaba formar palabras, el llanto me dominaba. Mamá gritaba desde el otro lado de la habitación que me iban a mandar a un hogar de acogida, que yo lo había arruinado todo. Los oficiales tuvieron que separarnos. Una trabajadora de servicios infantiles llegó 1 hora después, tenía el cabello gris recogido en un moño y llevaba un bolso de cuero gastado. Cuando me dijo que tenía que acompañarla, le rogué por 5 minutos para agarrar mi cuaderno de bocetos de mi cuarto. Ella asintió y me siguió de regreso al tráiler. Caminar por nuestra casa se sentía irreal. El vaso de jugo de naranja de Brad seguía en la encimera de la cocina desde esa mañana, medio lleno. Lo miré fijamente, recordando cuántas veces lo había visto beber de vasos similares, sabiendo lo que había en ellos. En mi cuarto, tomé mi cuaderno de bocetos y noté la vieja tablet de mamá, cargando en su tocador. La pantalla seguía desbloqueada. Mis dedos se movieron en piloto automático. Abrí el almacenamiento en la nube donde todo se respaldaba automáticamente. Ahí estaban todas las fotos organizadas en esas carpetas enfermas. Mis manos temblaban mientras tomaba captura tras captura. La trabajadora de servicios infantiles llamó desde la sala diciendo que teníamos que irnos. Metí la tablet en mi mochila, afuera. Le entregué la tablet a la detective. Ella se veía confundida hasta que le susurré sobre las copias de seguridad en la nube. Su expresión cambió de inmediato. Sacó una bolsa para evidencias y colocó la tablet con cuidado dentro. El hogar temporal de acogida olía a cigarrillos y a arena para gatos. Mis padres adoptivos, una pareja mayor llamada Bill y Sharon, apenas levantaron la mirada cuando llegué. Sharon me llevó a un cuarto pequeño con papel tapiz descascarado y una cama individual que crujía cuando me senté. A través de las paredes delgadas, la escuché decirle a Bill que era otro caso de sustancias. No sabía que podía escuchar todo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los labios azules de Brad, la espuma alrededor de su boca y su pecho apenas moviéndose. Cuando llegó la mañana, Sharon nos llamó para desayunar. Ella sirvió jugo de naranja para todos los niños de acogida. Corrí al baño y vomité. Pasaron 3 días antes de que llamara el detective. Mamá se negaba a cooperar sin verme. El detective dijo que podía elegir si quería visitarla o no. Una parte de mí nunca quiso volver a verla, pero otra necesitaba enfrentarla.
Necesitaba que supiera que yo sabía todo. La sala de visitas de la cárcel del condado tenía gruesas divisiones de vidrio y teléfonos en cada lado. Mamá se veía más pequeña con su uniforme naranja. Tenía ojeras oscuras alrededor de los ojos. Cuando me vio, presionó ambas manos contra el vidrio. Tomé el teléfono. Ella comenzó a llorar de inmediato, rogándome que les dijera que mentía, que ella era una buena madre, que la muerte de Brad fue un accidente. Las palabras se acumulaban dentro de mí como la presión en una botella de refresco agitada. Finalmente, no pude contenerlas. Tú lo llamaste. El puño de mamá golpeó el vidrio tan fuerte que un guardia comenzó a acercarse. Sus ojos cambiaban entre la rabia y las lágrimas. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Luego, como si alguien activara un interruptor, su expresión se suavizó. Nos separarán para siempre, susurró. Saldrás del sistema de acogida sola. Brad no querría eso. Él querría que estuviéramos juntas. Solté el teléfono y corrí al estacionamiento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jake. El mejor amigo de Brad. La mamá de ella dice que está confundida, que no lo hizo bien. Se me hundió el estómago. La mamá de Jake había estado en uno de los grupos de estudio de Brad. Si mamá ya estaba difundiendo su versión de los hechos, ¿cuánta gente le creería a ella y no a mí? Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de otros padres del grupo de estudio. 2 días después, la coordinadora de acogida llegó con noticias. Mi tía Helen, de un pueblo a 2 ciudades de distancia, quería la custodia temporal, la hermana de mamá, a quien no veía desde que tenía 8 años. La coordinadora dijo que siempre se prefería la colocación familiar. La casa de la tía Helen parecía un santuario para todos menos para mí. Fotos de mamá y Brad cubrían cada superficie. Brad en ferias de ciencias, Brad con premios académicos, mamá y Brad en la ceremonia del cuadro de honor de segundo año. No había ni una sola foto en la que yo apareciera. Helen pasó la primera hora reorganizando los objetos conmemorativos de Brad en la repisa, murmurando que siempre decía, mamá presionó demasiado. Pasaron 2 semanas lentas antes de que empezara en la nueva escuela. La consejera me recibió en privado, con la voz cargada de una simpatía dolorosa. Sabía de mi situación y dijo que podía tomar todo el tiempo que necesitara. Caminando por los pasillos, escuché fragmentos de susurros. Todos ya sabían. Esa noche. Helen mencionó la cuenta de la tienda de la cárcel de mamá. Me pregunto qué estará pensando realmente Helen mientras arregla todas esas fotos de Brad y mamá. Pero ninguna mía. Ella acoge a su sobrina después de esta tragedia, pero su casa cuenta otra historia sobre quién es importante para ella. Necesitaba dinero para suministros básicos. Ella sigue siendo mi hermana, dijo Helen, sigue siendo tu madre. Cuando me negué, el rostro de Helen se endureció. El acto de tía cariñosa se rompió, revelando algo más frío debajo. A la mañana siguiente, descubrí que la mamá de Jake había creado una página en Facebook llamada Apoyo para Linda. La publicación describía un trágico accidente y a una madre que estaba de duelo por haberlo perdido todo. Cientos de compartidos y comentarios llegaron. Personas que no nos conocían donaban para el fondo legal de mamá. El detective llamó con una actualización. Mamá había contratado un abogado que alegaba que su confesión fue forzada, que estaba en shock cuando habló con la policía. Necesitaban mi testimonio para el gran jurado. La fiscalía tendría un defensor público mientras mamá contaba con un abogado contratado. Mi Instagram se llenó de mensajes. Algunos ofrecían apoyo, pero otros me acusaban de mentir. Su mamá amaba a Brad. ¿Por qué lo lastimaría? Aparecía una y otra vez. Dejé de revisar las redes sociales. Una tarde escuché una llamada en la cocina. Ella hablaba con alguien sobre el caso de mamá. Tal vez estaba confundida. Dijo Helen, el trauma afecta la memoria. La chica siempre ha sido dramática. Mi propia tía prefería la sangre a la verdad. La escuela se volvió insoportable. En el baño
Oí a las chicas chismear sobre la familia loca, donde la mamá llamaba a su hermano por las calificaciones. Dejé de almorzar en la cafetería, buscando aulas vacías o escondiéndome en la biblioteca. La fiscal llamó con malas noticias. Las víctimas maestras de mamá se mantenían en silencio. El señor Peterson ya se había cambiado de escuela, otros ya tenían abogados. Sin sus testimonios, sería más difícil demostrar todo el alcance de las artimañas de mamá. Un día, después de la escuela, Marcy me acorraló junto a los estacionamientos de bicicletas. La novia de Brad parecía agotada, sus ojos rojos de llorar, pero sus palabras dolían. Insistió en que Brad estaba mejorando sus calificaciones y que mamá solo le ayudaba a tener éxito. Me acusó de celos, de querer destruir la familia porque Brad era el favorito. Me subí la manga, mostrándole los moretones que mamá me dejó cuando me atrapó a aguar el jugo de Brad. Ya se habían puesto amarillos y verdes, pero aún se veían. La expresión de Marcy cambió. Un conflicto destelló en sus ojos, pero igual se fue. Helen sugirió terapia familiar para resolver esas acusaciones. La terapeuta que encontró se especializaba en falsos recuerdos y síndrome de memoria recuperada. Cuando lo busqué, descubrí que el abogado de mamá lo había recomendado. Me negué a ir. La respuesta de Helen fue rápida. No puedo alojar a alguien tan destructiva, dijo. Cuidado de crianza para el viernes o retractas tu historia. El abogado de mamá presentó una moción esa misma tarde. Los documentos judiciales decían que tenía un historial documentado de búsqueda de atención. Usaron capturas de pantalla de mi antiguo Instagram, donde publicaba mi arte con textos sobre sentirme invisible. Mi creatividad se volvió un arma en mi contra. Llamé al fiscal desde un cubículo del baño de la escuela, mi voz resonando en los azulejos. Le expliqué sobre las capturas del almacenamiento en la nube de mamá. La emoción del fiscal era palpable mientras me indicaba enviar todo por correo ya mismo. Me temblaban las manos al reenviar los archivos desde mi teléfono. Las capturas mostraban carpetas organizadas con nombres de maestros, pero las fotos reales habían sido borradas. La estructura de carpetas quedaba como un esqueleto de pruebas. Demostraba que algo existía, pero no qué. El fiscal dijo que era útil, pero no la prueba definitiva que necesitábamos. Mamá había sabido borrar las fotos antes de ser arrestada, dejando justo la duda suficiente para que su abogado la aprovechara. Las redes sociales de Marcy se volvieron un arma contra mí. Publicó una foto antigua de Brad en su ceremonia de premios académicos con mamá sonriendo a su lado. El texto decía cuánto se había esforzado mamá para ayudar a Brad a triunfar, con emojis de corazón incluidos. En 2 horas tenía 847 likes. Los comentarios elogiaban lo dedicada que había sido como madre. Las noticias locales recogieron la historia. El titular me revolvía el estómago: madre acusada por hija en muerte por drogas del hijo. El artículo mostraba ambos lados por igual. Como si la versión de mamá tuviera el mismo peso que la verdad, la sección de comentarios se volvió un campo de batalla donde extraños debatían nuestra tragedia familiar. El abogado de mamá actuó rápido. Solicitó mis registros médicos y descubrió que me habían recetado medicación para la ansiedad después de que papá se fue cuando tenía 12 años. La receta había expirado hace años, pero ese detalle pasó desapercibido. Ahora no solo era una hermana dolida, era una adolescente mentalmente inestable con un historial. La fiscal me preparó para lo que venía. Me explicó cómo el abogado de mamá tergiversaría todo, diciendo que yo culpaba a mamá por el abandono de papá e inventé esta historia por venganza. La verdad se volvería un arma en mi contra. Cada emoción genuina sería prueba de inestabilidad. La paciencia de Helen se agotó. Cuando me negué a retractarme de mi historia, ella empacó mis pertenencias mientras yo estaba en la escuela. Regresé para encontrar 2 bolsas de basura con ropa en el porche. La coordinadora de cuidado temporal me recogió 1 hora después y me llevó a un hogar grupal a 40 minutos del juzgado.
En ese hogar vivían otros 8 adolescentes. Mi compañera de cuarto buscó mi caso en Google apenas horas después de mi llegada. Para la hora de la cena, todos ya lo sabían, susurros me seguían por las áreas comunes. Algunos residentes habían sobrevivido a sus propios traumas familiares y ofrecían un apoyo silencioso. Otros me veían como la chica que traicionó a su madre. La cuenta de la mamá en la tienda de la cárcel recibía depósitos regulares de simpatizantes. Otras internas comenzaron a dejar mensajes de voz en el teléfono del hogar grupal. Sus mensajes rebosaban de juicio. Hablaban de cómo mi mamá hablaba constantemente de mí, cómo me amaba a pesar de todo. La manipulación me llegaba, incluso a través de paredes de concreto. Una noche, mientras hacía tarea en la biblioteca, recordé algo crucial. Brad siempre usaba mi cumpleaños como contraseña para todo 0318. Sus dispositivos podrían haberse sincronizado con almacenamiento en la nube. Inicié sesión en su cuenta desde una computadora de la biblioteca y encontré las copias de seguridad automáticas de su teléfono. Su último borrador de ensayo estaba ahí mostrando un historial extenso de edición de mamá. Los metadatos revelaron que ella había escrito el 90%, con marcas de tiempo que probaban que trabajó en ello mientras Brad dormía. El fiscal dijo que eso demostraba fraude académico, pero no asesinato. Aún así, era otra pieza de evidencia. El toque de queda a las 10 p.m. en el hogar grupal generaba ansiedad constante. Las reuniones para preparar el juicio terminaban a las 9:30, dejándome correr de regreso por calles oscuras. El estrés se manifestaba físicamente, mis manos temblaban constantemente y dormir se volvió imposible. Otros residentes notaron mi deterioro, pero se mantenían a distancia. La mamá de Jake organizó una cadena de comidas para la pobre Linda. Publicaba fotos de sus visitas a la cárcel, describiendo a mamá como una madre afligida que había perdido a sus 2 hijos. La comunidad se unió detrás de la mentira cómoda en lugar de enfrentar la verdad incómoda. Los amigos de Brad eligieron preservar la imagen de la madre devota. Aceptaron la solicitud de mamá para una entrevista con las noticias locales. El anuncio me llenó de temor. Ella siempre supo cómo hacerse la víctima, cómo hacer que sus lágrimas parecieran genuinas. La entrevista se transmitiría en horario estelar, llegando a miles que formarían opiniones basadas en su actuación. La entrevista superó mis peores temores. Mamá lloró por haber perdido a sus 2 hijos, pintándome como una adolescente problemática que siempre había querido la atención que Brad recibía. Habló de mi medicación para la ansiedad, de mis publicaciones en redes sociales sobre sentirme invisible, creando una narrativa donde yo era la inestable. La entrevistadora asentía con simpatía durante toda la entrevista. El fiscal convocó a una reunión de emergencia. La opinión pública importaba más de lo que nadie quería admitir. Los posibles jurados veían esa cobertura, formándose opiniones. Necesitábamos que los maestros testificaran para romper su silencio. Sin ellos, era mi palabra contra la imagen cuidadosamente construida de mamá. La señora Peterson se comunicó a través de la oficina del fiscal. Sabía lo que mamá le había hecho a su esposo, pero explicó que testificar destruiría lo que quedaba de su familia. Su dolor era evidente en cada palabra. Se había convertido en otra víctima de los engaños de mamá, atrapada entre la justicia y proteger a sus hijos de más trauma. Un avance llegó cuando el equipo técnico finalmente desbloqueó el teléfono de Brad. Sus mensajes de texto revelaron meses de quejas por sentirse enfermo. Le había contado a sus amigos sobre náuseas constantes, manos temblorosas y dificultad para concentrarse. Las respuestas de mamá siempre lo presionaban para aguantar, insistiendo en que el éxito requería sacrificios. Un mensaje en particular a Marcy resaltó. Brad había escrito sobre el extraño comportamiento de mamá con sus vitaminas, cómo ella insistía en vigilar. Él las tomó.
Le pareció extraño, pero confió en ella. Marcy se derrumbó al mostrarle el mensaje, admitió que había desestimado sus preocupaciones como quejas dramáticas. Marcy accedió a testificar sobre las quejas de salud de Brad. Se sentó en la oficina del fiscal, con lágrimas corriendo mientras relataba conversaciones que había ignorado. Su culpa era palpable. Pensaba que él estaba siendo débil, sin imaginar que su propia madre lo estaba envenenando. No paraba de repetir que debería haberla escuchado. El abogado de mamá atacó los mensajes de texto, diciendo que no probaban nada. Argumentó que mostraban a una madre preocupada, asegurándose de que su hijo tomara vitaminas legítimas, sin prueba de qué contenían las pastillas. Los textos se volvieron evidencia circunstancial. El requisito del sistema de prueba concreta protegía a quienes sabían ocultar sus crímenes. Recordé la gasolinera donde mamá compraba sus pastillas. El dueño la conocía como clienta frecuente que siempre pagaba en efectivo. Ella había comprado pastillas energéticas, dijo, asumiendo que trabajaba turnos nocturnos. Las grabaciones de seguridad se borraban después de 30 días. Pero él guardaba recibos en papel para impuestos. Las fechas en esos recibos coincidían con los días malos documentados de Brad. Cada examen, cada tarea importante se relacionaba con una compra. El fiscal dijo que era evidencia circunstancial pero útil, que pintaba un cuadro, aunque no probaba el contenido de las pastillas. Otra pequeña victoria en una batalla cuesta arriba. El cambio repentino de Helen, de tía preocupada a alguien que amenazaba con cuidado de crianza, levantó dudas sobre sus verdaderas intenciones. ¿Por qué estaba tan ansiosa por silenciar a su sobrina? En lugar de buscar la verdad sobre la muerte de Brad, mamá cambió de táctica y pidió que la visitara. Afirmó tener información importante sobre el verdadero padre de Brad. Reconocí la manipulación, pero fui igual. Necesitaba enfrentar su mentira más reciente. La sala de visitas parecía más chica cada vez. El vidrio entre nosotras era a la vez barrera y protección. Ella contó una historia sobre el padre biológico de Brad amenazando con llevárselo si no entraba a medicina. Se pintó a sí misma como desesperada, impulsada por miedo maternal y no por ambición egoísta. Su actuación fue convincente, lágrimas en el momento justo, voz quebrada por la emoción, casi creíble. Más tarde, en la biblioteca, investigué al padre biológico de Brad. El obituario apareció de inmediato: accidente de coche cuando Brad tenía 3 años. Mamá había olvidado sus propias mentiras, creando una amenaza de un hombre muerto. Hice capturas de pantalla de todo y lo agregué a mi carpeta de evidencia creciente. En nuestra próxima visita le mostré el obituario en mi teléfono. Su rostro pasó por emociones: confusión, reconocimiento, luego rabia. La máscara se cayó por completo cuando gruñó que preferiría verme muerta antes que admitir mi celosía. El guardia se acercó cuando su voz se elevó. De regreso en el hogar grupal, la curiosidad de mi compañera de cuarto sobre mi caso se volvió cruel. Compartió detalles durante la cena, convirtiendo mi tragedia en entretenimiento. Susurros y miradas me seguían por todos lados. Los pocos residentes que me apoyaban me aconsejaron mantener la cabeza baja para sobrevivir hasta que terminara el juicio. Helen llamó al hogar grupal, llorando y diciendo que mamá tenía razón sobre mis celos. Me suplicó que regresara a casa a contar la verdad. Su versión de la verdad significaba aceptar las mentiras de mamá. Incluso la familia elegía la ficción cómoda sobre la realidad difícil. La lealtad de sangre triunfaba sobre la justicia en su mundo. La esposa del señor Peterson pidió el divorcio después de que salió a la luz su aventura con mamá. Su hija, Emma, que asistía a mi nueva escuela, dejó de reconocer mi existencia. Otra familia destruida por los planes de mamá. Las repercusiones se extendieron más de lo que nadie esperaba. La publicación de Emma en redes sociales se volvió viral en nuestra comunidad escolar. Escribió sobre cómo ciertas personas destruyeron a su familia, cómo el divorcio de sus padres fue culpa mía por hablar
Cientos de respuestas de apoyo llegaron. Me convertí en la villana de su historia, la que reveló lo que debía haberse quedado oculto. Le escribí una carta de disculpa a Emma durante el tiempo de estudio, tratando de explicarme. Las palabras sonaban vacías. ¿Cómo podía disculparme por decir la verdad? La rompí en pedazos, dándome cuenta de que ella necesitaba a alguien a quien culpar. Y yo era el blanco más fácil. Su dolor era real, aunque su enojo estuviera mal dirigido. La consejera escolar sugirió la educación en casa. El ambiente se había vuelto demasiado difícil para todos. Explicó que mi presencia alteraba la paz y recordaba a la gente verdades incómodas. Querían que me fuera no porque hubiera hecho algo malo, sino porque me negaba a quedarme callada. La fecha para el gran jurado llegó más rápido de lo esperado. El fiscal me advirtió sobre las tácticas del abogado de mamá. Atacaría mi credibilidad, mi salud mental y mis motivaciones. Tenía que mantener la calma, ceñirme a los hechos y resistir la manipulación emocional. Más fácil decirlo que hacerlo cuando enfrentas a la mujer que llamó a mi hermano. Mientras revisaba el almacenamiento en la nube de Brad, descubrí un memo de voz en su teléfono, su propia voz, cansada y confundida, hablándose a sí mismo sobre el extraño comportamiento de mamá con las pastillas. Ella confiaba en ella a pesar de sus dudas. Escuchar su voz de nuevo rompió algo dentro de mí las palabras de Brad desde más allá de la tumba. El abogado de mamá presentó inmediatamente una moción para excluir el audio. Alegó que no había prueba de que no hubiera sido editado y que la cadena de custodia estaba comprometida. Las tecnicidades del sistema legal amenazaban con silenciar la voz de Brad, justo como mamá lo había silenciado para siempre. La verdad variaba según el procedimiento. El estrés se manifestaba de formas destructivas. Empecé a cortarme marcas superficiales en mis brazos, escondidas bajo mangas largas. El dolor físico proporcionaba un alivio temporal al sufrimiento emocional. Cuando la encargada de la casa me descubrió, se activaron los protocolos de internamiento psiquiátrico obligatorio 72 horas que amenazaban con descarrilar el calendario de mi testimonio. La psiquiatra me dio de alta después de 3 días. Pero sus notas se convirtieron en otra arma para el abogado de mamá. Mis problemas de salud mental, documentados oficialmente, serían usados para desacreditarme. Cada momento de debilidad, cada grito de ayuda, se transformó en evidencia de inestabilidad. El sistema que debía proteger se volvió otro obstáculo. Visité la tumba de Brad sola, hablando con la lápida sobre promesas rotas. Le había prometido protegerlo y fallé. Ahora me estaba convirtiendo en lo que mamá decía que era inestable, buscando atención, destructiva. La culpa pesaba más que la piedra de granito. Me disculpé por no salvarlo, por dejar que mamá ganara incluso después de su muerte. La asistente del fiscal renunció, citando la atención mediática que afectaba a sus hijos. Los seguidores de mamá habían encontrado la escuela de sus hijos, difundiendo su versión de los hechos. Otra víctima en la guerra de mamá contra la verdad. Su reemplazo parecía menos comprometido. Siguiendo el proceso sin luchar por la justicia, empecé a grabar cada interacción, usando mi teléfono para documentar las conversaciones. La admisión de Helen de que mamá le pidió que me acogiera específicamente para controlar la narrativa se volvió una evidencia crucial. Helen descubrió la grabación y publicó sobre su sobrina perturbada, grabando en secreto a la familia. Cada pequeña victoria se torcía en otra derrota. La nueva compañera de celda de mamá y una adolescente embarazada se volvió su último proyecto. Mamá se posicionó como la figura maternal protectora, ganándose la buena voluntad de las familias de otras internas. Corrieron historias sobre su amabilidad y su tragedia de perder a ambos hijos. Cultivaba la simpatía incluso tras las rejas, jugando a largo plazo. La lista final de testigos devastó nuestro caso. El señor Peterson se negó a testificar. Invocando la quinta enmienda,
3 maestros más hicieron lo mismo. El muro de silencio protegió a los culpables mientras abandonaba a las víctimas. Sus carreras importaban más que la justicia para Brad. Los crímenes de mamá permanecerían parcialmente ocultos. El fondo conmemorativo de Brad, administrada por la mamá de Jake. Los fondos no tenían restricciones legales. El dinero destinado a honrar la memoria de Brad ahora financiaba la defensa de mamá. No pude detenerlo. Ni siquiera pude proteger su legado de su manipulación. Ella lo consumió todo, incluso el duelo que era para él. El sindicato local de maestros aconsejó a sus miembros no comentar sobre el caso, una neutralidad oficial que en la práctica apoyaba a mamá. La institución que debía proteger a los estudiantes eligió la autopreservación. Brad había sido fallado por todos los encargados de cuidarlo y ahora el sistema lo fallaba de nuevo en la muerte. El juez dictaminó que necesitaba una evaluación de competencia antes de testificar. Otro retraso disfrazado de protección. El sistema me trataba como un problema a manejar y no como un testigo de un asesinato. Adultos profesionales decidían qué era lo mejor mientras ignoraban lo correcto. La voz de Brad se hacía más débil con cada maniobra legal. Entonces la señora Chen se comunicó en privado. La maestra favorita de Brad había notado moretones y agotamiento. Las agresivas demandas de mamá para tener conferencias en ese momento se había mantenido en silencio. Pero ya no podía más. La culpa por no haber reportado sus sospechas la llevó a testificar. Surgió una aliada inesperada del silencio institucional. La declaración de la señora Chen detalló el deterioro físico de Brad, sus manos temblorosas durante los exámenes y su agotamiento. Describió las exigencias de mamá para cambiar las calificaciones y las amenazas implícitas detrás de sus peticiones. El abogado de mamá atacó su credibilidad, sugiriendo que estaba reescribiendo la historia para proteger a un niño perturbado, pero la señora Chen se mantuvo firme. El abogado de mamá la atacó durante el contrainterrogatorio, pintándola como alguien que intentaba reescribir la historia para un niño trastornado, pero la señora Chen permaneció firme, describiendo incidentes específicos en que las manos de Brad temblaban tanto que no podía sostener un lápiz. Explicó cómo mamá exigía conferencia tras conferencia, siempre presionando por mejores calificaciones a pesar del agotamiento evidente de Brad. El equipo de forenses digitales hizo otro hallazgo en la cuenta de correo de mamá. Los archivos adjuntos mostraban que había recibido exámenes robados de alguien con acceso administrativo a la computadora del director. Las marcas de tiempo demostraban que Brad nunca había tomado los exámenes reales. Mamá tenía las respuestas días antes. Las calificaciones perfectas de mi hermano se basaban en robo y mentiras. La evidencia se acumulaba. Pero el abogado de mamá seguía argumentando que eso demostraba desesperación, no asesinato. Una madre intentando ayudar a su hijo a triunfar por medios cuestionables no era lo mismo que envenenarlo a propósito. La distinción parecía sin sentido con Brad muerto, pero las tecnicidades legales abrían espacio a la duda. Me di cuenta de que mamá podría recibir una sentencia más leve de lo que merecía. La fiscal explicó que probablemente veríamos condenas por fraude y homicidio involuntario, no por asesinato. La justicia no sería como la imaginaba. Brad obtendría algo de vindicación, pero mamá cumpliría quizás 7 años y no cadena perpetua. La fiscal me ayudó a aceptar esta realidad en nuestra reunión final de preparación. Me explicó cómo funcionaba el sistema, cómo tomábamos lo que podíamos conseguir. Mamá aún enfrentaría consecuencias. La muerte de Brad no quedaría impune. No era justicia perfecta, pero era algo. Pasé horas escribiendo mi declaración de impacto como víctima. Cada palabra parecía insuficiente para capturar el potencial perdido de Brad, el hermano que nunca sería doctor, el que nunca saldría del parque de casas rodantes por mérito propio. La declaración no podía devolverlo, pero sí aseguraba que el tribunal entendiera exactamente lo que mamá nos había robado. La cuenta de la tienda de la prisión de mamá mostraba actividad regular. Había estado comprando libros de investigación legal,
estudiando jurisprudencia, incluso tras las rejas. Planeaba su estrategia de apelación. La lucha no terminaría con un veredicto. Seguiría intentando reescribir la historia para hacerse la víctima. Finalmente llegó la fecha del juicio. Llevé la sudadera de Brad para darme fuerza, la misma que usó aquella terrible mañana. La sala del tribunal estaba llena de miembros de la comunidad, algunos apoyando a mamá, otros allí por Brad. La división era visible en la disposición de los asientos, dos bandos de una tragedia que había dividido nuestro pueblo. Mamá entró con un vestido conservador, el cabello bien peinado, había perdido peso, lo que la hacía lucir frágil y digna de lástima. El verdadero padre de Brad había muerto hacía años. Mientras mamá inventaba historias sobre él amenazando con quitarle la custodia, me preguntaba cuántas otras mentiras habría contado que nadie había verificado. Estaba creando fantasmas para justificar sus acciones, pero ¿por qué creía que nadie verificaría algo tan fácil de comprobar? Su abogada la había preparado bien. Seguía secándose las lágrimas con un pañuelo, interpretando a la madre afligida a la perfección. Desde la mesa de la defensa, me lanzó palabras con los labios que parecían decir, te amo. Las declaraciones iniciales marcaron el tono. El fiscal pintó un cuadro de obsesión y control, una madre que envenenaba a su hijo en busca del éxito académico. La defensa respondió con la imagen de una madre amorosa que había cometido errores mientras intentaba sacar a su familia de la pobreza. Hicieron que mamá sonara casi noble. Mi testimonio duró 3 horas. Detallé todas las fotos, el chantaje, el papel forzado de cómplice, ver a Brad beber el jugo envenenado. El fiscal me guió a través de cada prueba mientras las lágrimas de mamá fluían libremente. Algunos jurados la miraban con simpatía, mientras otros estudiaban mi rostro buscando señales de engaño. El contrainterrogatorio se sintió como ser desollado vivo. La abogada de mamá mencionó mi medicación para la ansiedad, mis estancias en hogares de acogida y mis publicaciones en redes sociales sobre sentirme invisible. Me pintó como una adolescente que buscaba atención y que siempre había resentido el éxito de Brad. Cuando sugirió que yo había culpado a mamá por el abandono de papá, tuve que agarrarme firme al estrado para mantener la calma. La abogada presionó más, preguntando si era cierto que nunca había visto a mamá poner algo dañino en las bebidas de Brad. Técnicamente cierto, había visto polvo blanco, pero no podía probar qué era. Torció cada verdad en duda, cada hecho en especulación, pero me mantuve firme, repitiendo lo que sabía que era verdad. El testimonio de Marcy ayudó a reconstruir nuestro caso. Describió en detalle las quejas de salud de Brad y cómo él había mencionado el comportamiento extraño de mamá con las vitaminas. Admitió que había desestimado sus preocupaciones como exageraciones. Sus lágrimas fueron genuinas al explicar cómo había fallado en escuchar cuando importaba. La mamá de Jake se movió incómoda en la galería. El juez ordenó testimonio pericial sobre los resultados toxicológicos. El médico forense explicó cómo los niveles de estimulantes en el sistema de Brad eran letales, acumulados durante meses de dosis regulares. La defensa argumentó que podrían provenir de bebidas energéticas o suplementos que Brad tomaba por su cuenta. Pero el patrón de dosis crecientes contaba otra historia. Surgieron más pruebas desde la celda de mamá. Los guardias encontraron cuadernos donde detallaba planes para el futuro de Brad, con horarios de medicación incluidos. Documentaba sus propios crímenes. Creyendo que estaba creando un plan para el éxito, la fiscalía presentó estos cuadernos como evidencia, mientras mamá finalmente perdía la compostura. Los cuadernos revelaron claramente la mentalidad de mamá. Realmente creía que las pastillas ayudaban a Brad a alcanzar su potencial. Su delirio y criminalidad se entrelazaban tanto que veía envenenar a su hijo como un acto de amor y maldad. Tras la máscara de devoción maternal, el jurado leyó las páginas con fascinación perturbada. En contra del consejo de su abogada, mamá subió al estrado, comenzó controlada,
afirmando que yo siempre había estado celosa de Brad y que él prosperaba antes de morir. Insistió en que las pastillas eran vitaminas compradas en tienda y que solo quería ayudarlo a concentrarse. Su actuación podría haber funcionado si se hubiera detenido ahí, pero el fiscal sabía exactamente qué botones presionar. Presentó los recibos, las marcas de tiempo, los textos de Brad sobre sintiéndome mal. La cuidadosa fachada de mamá se desmoronó poco a poco. Cuando la confrontaron con la evidencia del examen robado, finalmente explotó. Su verdadero rostro salió a la luz tras la máscara. Mamá gritó sobre salvar a Brad de la pobreza, sobre sacrificarlo todo por su futuro. Se desahogó sobre hijos desagradecidos que no entendían lo que ella había soportado. El jurado la vio transformarse de madre afligida a la mujer obsesiva que llamó a su hijo. Su abogado trató de calmarla, pero ya estaba fuera de control. El jurado deliberó durante 6 horas. Yo me senté en el pasillo con la sudadera de Brad, rodeada por el equipo del fiscal. Cuando nos llamaron de vuelta, mamá estaba rígida en la mesa de la defensa. El presidente leyó los veredictos: culpable de homicidio involuntario, culpable de fraude, culpable de poner en peligro a un menor, no culpable de asesinato en segundo grado, justicia parcial, justo como había predicho el fiscal. El rostro de mamá pasó por varias emociones: alivio por evitar la condena por asesinato, rabia por ser culpable en absoluto. Gritó sobre apelaciones mientras los alguaciles se preparaban para llevarla. ¿Qué? La comunidad permaneció dividida incluso cuando cayó el martillo. La sentencia llegó 3 semanas después. El juez consideró la falta de antecedentes de mamá y sus evidentes problemas de salud mental. 15 años con posibilidad de libertad condicional en 7. Mamá lloró por la injusticia mientras los amigos de Brad permanecían inexpresivos. No era suficiente tiempo por quitar una vida, pero era algo. Las secuelas se sintieron en todo nuestro pueblo. Algunas personas todavía creían que mamá había intentado ayudar. Otras se disculpaban en silencio por haber dudado de mí. La página de apoyo en Facebook siguió activa, aunque con menos publicaciones. Nuestra tragedia se volvió historia local. Una advertencia contada en susurros. El sistema de cuidado temporal me movió de nuevo, esta vez a una familia experimentada que se especializaba en casos de trauma. Entendían mi necesidad de espacio, mi dificultad para confiar en adultos. Su casa se sentía diferente sin fotos de mamá o Brad que evitar, sin familiares que eligieran la sangre sobre la verdad, solo apoyo silencioso mientras yo descubría qué seguía. La señora Chen me visitaba semanalmente, trayendo materiales de arte e historias de Brad antes de que todo saliera mal. Se convirtió en la presencia adulta que necesitaba. Alguien que había conocido a mi hermano, que cargaba con culpa por no haber intervenido antes. Trabajábamos en bocetos mientras compartía recuerdos de la brillantez genuina de Brad, el potencial perdido por el amor retorcido de mamá. La fiscalía me ofreció una pasantía cuando cumplí 18. Querían que ayudara a otros jóvenes testigos a navegar el sistema. Yo había aprendido demasiado sobre cómo funcionaba realmente la justicia, cómo la verdad podía ser distorsionada por los procedimientos. Tal vez podría ayudar a otros niños a evitar algunos de los obstáculos que enfrenté. Visitaba la tumba de Brad cada semana, contándole sobre mi nueva vida. Le hablaba de mis clases de arte, de los otros niños en cuidado temporal que se volvieron como hermanos, de cómo la señora Chen me enseñaba a separar su memoria de los crímenes de mamá, de aceptar que algunas personas siempre creerían la versión de mamá. Un año después, me senté en un escritorio en la fiscalía preparando a una testigo adolescente para testificar. Sus manos temblaban como las mías una vez. Le mostré la foto de Brad en mi escritorio junto a mis propias obras de arte. Le expliqué cómo la verdad a veces se ve diferente de la justicia, cómo las victorias parciales aún importan. La apelación de mamá fue negada. Cumplirá al menos 7 años antes de que comiencen las audiencias de libertad condicional.
Yo tendré 23 entonces, con suerte ya habiendo terminado la universidad, construyendo una vida que ella no pueda envenenar. Brad habría tenido 25, tal vez en la escuela de medicina por mérito propio. En cambio, su foto vigilaba mi escritorio mientras ayudabas a otros niños a escapar de sus propias versiones del amor obsesivo de mamá. Gracias por quedarse conmigo mientras resolvía todo esto con ustedes.